La paz de Dios sea con mis hermanos. En esta tarde estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la bellísima colonia, hermosa provincia, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Buenas tardes, público en general, estimado público en general. Buenas tardes a aquellos señores testigos de Jehová que con respeto están aquí viendo mis videos. Hago este video principalmente para mis hermanos obreros, para todos mis hermanos hago este video. Solo que en estos días, y ya desde hace algunos días pasados, pero me mandaban algunos hermanos a mi Messenger, me hacían algunas preguntas de temas con lo que pues yo investigo, o sea, relacionados con la materia, con el tema de lo que yo investigo, que es la organización de los testigos de Jehová. Y bueno, me han comentado los hermanos pues que al estar en la predicación, pues se han encontrado con estas personas que se autodenominan los testigos de Jehová y les han hecho algunas preguntas, han tenido algunos cuestionamientos. Y una de las preguntas, una de las cuestiones que me preguntaba o me comentaba uno de los hermanos, que han sido varias, pero una de ellas en particular se encuentra en lo que está en la revista de Despertad, la revista que también publica la Organización de los Testigos de Jehová, llamada Revista Despertad, del 8 de enero del año 1994. Una de las preguntas que me hacía mi hermano es la siguiente. Bueno, voy a leer todo el cuestionario para dar respuesta de una vez a esto, porque pues buscando información para compartirle a mi hermano, pero quise hacerlo mejor público para que de una vez sea la respuesta pública para todos mis hermanos. Y quiero leerles lo que dice la página 13 de la revista Despertad del 8 de enero de 1994. Hace una pregunta, dice: ¿se lo ha preguntado alguna vez? Dice ahí: ¿cree usted que el hombre tiene un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo? Millones de personas, y probablemente miles de millones, dice, creen que el hombre ha sido dotado de un alma que pasa a otro mundo o plano de existencia al producirse la muerte, o que reencarna en otra criatura, dice ahí la revista. ¿Qué dice la Biblia sobre el alma? Pregunta aquí la revista, no lo estoy preguntando yo. ¿Qué dice la Biblia sobre el alma? Y dice: las siguientes preguntas seguramente le resultarán intrigantes y reveladoras. Para los hermanos que se están integrando, estas respuestas que voy a dar pues son porque uno de los hermanos obreros de los batallones pues me hizo una pregunta que encontré aquí en esta revista Despertad. Me han estado preguntando varios hermanos, como siempre lo hacen. No había publicado yo por el momento en que estamos ahorita, pero la iglesia de Dios sigue firme, sigue adelante. No estamos derrotados, estamos en la batalla, estamos en la pelea. La iglesia de Dios sigue adelante, pero respondo esto para aquellos testigos sinceros, aquellos que sí son sinceros. Y pues la respuesta para mis hermanos, que tengan este material. Dice la Organización de los Testigos de Jehová en una de sus preguntas. La primera pregunta que hace en la página 13 de la revista que ya les dije, Despertad, del 8 de enero de 1994, dice así: ¿fue creado Adán
¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, eso es evidente, en la tierra. La pregunta número 2 que hacen, ¿fue creado Adán mortal o inmortal? Aquí quiero decir que las escrituras no dicen que Dios haya creado mortal o inmortal a Adán. Sin embargo, por lo que podemos ver en las escrituras, Adán sí fue mortal, resultó mortal. Dios no le dijo a Adán, nunca morirás. Dios le dijo, de todo árbol bueno, de todo árbol del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso fue lo que dijo Dios, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esto, hermanos, no estoy dando doctrina, no estoy hablando la doctrina, porque como les he dicho, la doctrina, lo santo es para los santos, y sigo en eso. Solamente estoy brevemente mencionando estas cosas porque son preguntas, algunas preguntas. De hecho, la pregunta en lo particular, no recuerdo qué número de pregunta, está una de las cuestiones que me hizo uno de nuestros hermanos obreros de los batallones. Bueno, la pregunta 3 de esa publicación dice, si Adán no hubiese desobedecido y pecado, ¿habría muerto? Si Adán no hubiese desobedecido y pecado, ¿habría muerto? No. Pero Adán desobedeció una orden de Dios y pecó, y Dios cumplió su palabra. Pregunto, ¿Dios cumplió su palabra, sí o no? Hombre, día humano, que se rige por el sol y la luna, no murió en el día de 24 horas en que pecó. Pues el siervo Moisés dijo, y fueron todos los días de Adán, los días que Adán vivió 930 años, lo dice en Génesis 5. Alguien pudiera decir, Dios no cumplió su palabra, pues transcurrieron más de 800 seguro en qué parte de ahí del Génesis. Bueno, ya dice que hay conexión disponible. Dice que hay conexión disponible. Vuelvo otra vez a mencionar lo que estaba diciendo. Vuelvo otra vez. Porque no sé desde dónde se grabó, ¿no? Porque me apareció ahí que estaba en grabación por una baja conexión disponible. No sé si alguien se esté conectando aquí a mi red. Voy a decirle a uno de mis hijos, que son los que saben moverle a esto, saben verificar, porque yo en mi celular no lo sé ver, pero a ver si uno de mis hijos me dice, ¿no? Si alguien está en mi red conectado. Pero les decía, que alguien pudiera decir, pero es que Dios no cumplió su palabra porque transcurrieron más de 800 años desde el momento, el instante exacto en que Adán pecó. Pudiera decir, bueno, porque la Biblia dice que Dios, que Adán vivió 800 años desde que engendró a Set, me parece. Quiere decir que Adán pues ya había pecado antes de eso. Por eso digo, alguien pudiera decir, entonces Dios no cumplió su palabra. Bueno, porque no murió el día. Estamos hablando en el día de 24 horas. Bueno, pero aquí podemos mencionar lo que algunos, a su conveniencia, en otros temas refieren.
Algunos, sobre todo testigos, a su conveniencia en otros temas refieren. El texto que ahí dice en Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El otro texto donde dice el apóstol Pablo, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Bueno, si aplicamos estos versículos a la advertencia que Dios le hizo a Adán, diciendo que el día que comieres morirás, entonces podemos decir que Adán sí murió materialmente ese día de 1000 años. Pero aquí lo más importante es que Adán sufrió una muerte espiritual. Sufrió una muerte espiritual. Es lo más importante. Pero la muerte espiritual, pues a la organización no le conviene aceptarla. La muerte espiritual que sí sufrió Adán, que sí tuvo Adán a causa del pecado, es algo que, como les digo, a la dirigencia de esa organización no le conviene aceptar, porque entre otras cosas enseñan que el hombre no tiene un ser espiritual interior. Esa organización enseña o les dice que Dios puso en el hombre su fuerza activa para que tuviera vida, y que esa fuerza es semejante, así la asemejan a la electricidad. Así la asemejan a la electricidad, y pues dicen que esa fuerza activa que Dios puso al hombre para que tuviera vida, dicen que regresa en el momento de la muerte, pero que de ninguna manera, eso enseña la dirigencia de la organización, eso enseña la organización, que de ninguna manera hay un ser espiritual en el hombre. Pero la muerte espiritual la experimenta, la sufre, la tiene el ser espiritual que está dentro del hombre. Es quien sufre esa muerte. Por eso a la organización no le conviene aceptar esto. Un texto nada más así, como les dije, no es doctrina, y yo siempre les he dicho, no demos la doctrina a los testigos, no demos lo santo a otras personas, porque la doctrina es para la iglesia de nuestro Dios. Pero dice ahí un texto, dice, lo leo en Santiago 1:15, dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Qué clase de muerte? ¿Muerte material? No, por supuesto que no. Una muerte espiritual como la que sufrió Adán, además de la muerte física que experimentó, como quieran, en un día de 1000 años, porque no llegó a los 1000 años, murió ese mismo día, porque algunos acomodaditos dicen, utilizan esos textos para otros temas, me refiero a los testigos, pero también podemos decir, sí murió Adán ese mismo día, en el momento, en el instante que pecó, perdió una muerte espiritual. Voy a la pregunta 4 que hace la Organización de los Testigos de Jehová en la revista Despertar del 8 de enero de 1994. 8 de enero de 1994. Dice, demostró el proceder de Adán que él era mortal o inmortal. ¿Qué demostró su proceder? Pues que era mortal. Eso es lo que demostró el proceder, porque murió. Dice, como consecuencia de su pecado, la pregunta 5 de esa revista, y ojalá, dice, la pregunta 5, dice, como consecuencia de su pecado, ¿perdió Adán un hogar terrestre o uno celestial? ¿Qué perdió Adán como consecuencia de su pecado? ¿Un hogar terrestre o uno celestial? Como consecuencia de su pecado, perdió la comunión con Dios. Es decir, le vino la muerte espiritual, perdió la comunión con Dios, pero también fue echado del huerto del Edén donde Dios lo había puesto. También perdió ese lugar, fue echado del huerto y finalmente murió. Murió, dice que vivió Adán 930 años, algo así lo dice la escritura. La pregunta 6 dice,
Si Jesús vino a restaurar lo que se perdió con la caída de Adán, ¿qué se restaurará? Dice, si Jesús, dice la organización, vino a restaurar lo que se perdió con la caída de Adán, ¿qué se restaurará? Pues se restaurará la comunión con Dios. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. Pero ya, ahora mismo ya se está cumpliendo eso. Desde el mismo siglo I se está cumpliendo eso, que hubo un periodo desde el siglo I hasta el siglo pasado donde no hubo, así fue la voluntad de Dios, son los tiempos de Dios, no hubo esa comunión con Dios, hasta que a partir de 1926 se restaura la comunión de Dios con la humanidad a través de uno de sus enviados, en aquel tiempo el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Y actualmente, en la actualidad, Dios sigue reconciliando al mundo a través del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Entonces, estas son pues algunas posibles y constataciones válidas, hermanos. Dice la pregunta 7 de la misma revista Despertad del 8 de enero de 1994, dice, ¿Estaba Adán compuesto de dos partes distintas, alma y cuerpo? ¿Estaba Adán compuesto de dos partes distintas, alma y cuerpo? Sí, claro que sí. ¿Qué dice la Escritura que formó Dios del polvo de la tierra? ¿Qué dice la Escritura que formó Dios? Dice, formó al hombre